Bueno, segundo trayecto largo de nuestra moto, que la vamos a mandar de Da Nang a Ho Chi Minh, casi 1000 kilómetros, 21 horas de tren. Sí, lo habéis entendido bien, 21 horas metidos en la cacharra esa. 21 horas, 1000 kilómetros, sale una media de 35-40 kilómetros por hora. Es un tren de carrozas, digo de caballos, muy lento. Y esperemos que esta vez la moto llegue a Ho Chi Minh, que no sabemos si esta vez lo conseguiremos, pero bueno. La gasolina es una cosa bastante curiosa. Con ese sifón de vacío, lo voy a enseñar ahora, este chisme aspira la gasolina porque no se puede viajar con gasolina en las motos, entonces hay que vaciarlas. Pero ¿qué pasa con toda esa gasolina de todas las motos que se van vaciando? Pues que estas personas que llevan la camisa azul no pagan gasolina en su vida. Y os voy a enseñar lo que hacen con ellas. Las guardan en unas botellas muy estupendas y se las llevan en sus motos. Como por ejemplo esta de aquí, o aquella, o aquella, o aquella. Entonces toda esta gente no paga gasolina, van con la nuestra. Luego cuando lleguemos allí, estamos sin gasolina. Y ayer, después de un cabreo monumental porque la moto tenía que venir con nosotros en ese tren, la moto no vino con nosotros y al final la acabamos de encontrar aquí. Se ve que vino un día antes. Hemos tenido bastante suerte, a ver los problemas que nos ponen ahora para sacarla de aquí. Ayer hice un vídeo que no se grabó en la estación de Da Nang. Pagamos un billete para que la moto viajara en nuestro tren. Cuando llegamos a la estación, le pregunto al responsable, al que le habíamos pagado, que dónde estaba la moto, y me dice, al final de la vía, allí que hay un montón de motos, y efectivamente, a medio kilómetro había un montón de cajas con motos. Entonces me voy para allá, veo que mi moto no está, y me vuelvo y le digo, ¿dónde está la moto? Y ya el tío se pone nervioso porque le he desarmado la coartada, y entonces solo atiende a decirme the same train, como diciendo, me coge el recibo y me dice, a las 8 de la mañana tu moto estará en Ho Chi Minh. Y yo le digo, ya, pero ¿dónde está ahora? Porque si la dejáis aquí, me voy a quedar sin moto cuando llegue allí, y imagínate qué cachondeo. Y ya se pone el tío nervioso porque no sabe en inglés. Y eso que es una de las estaciones más importantes de Vietnam. Nadie sabe inglés en la estación de tren. O sea, yo no sé mucho. Bueno, yo no sé nada. Pero es que ellos saben aún menos. A la que se atascan un poco, cogen el traductor de Google, pensando que eso es la solución. Y el traductor de Google es una basura, por lo menos con el vietnamita. Total, que al final le grito allí un poco en la estación, y el tío se mete para dentro de la oficina como diciendo, me da igual que grites, no puedes hacer nada. Nos metimos en el tren pensando en dónde estará la moto. Vendrá con nosotros, ya estará cargada en el tren, se la han llevado el mismo día que la dejamos, porque la dejamos un día antes, nos obligaron a dejarla un día antes para que hicieran la caja. Total, que no sabíamos si llegábamos aquí tendríamos la moto, hasta que acabamos de llegar y efectivamente la moto estaba aquí. Pero ahora para sacarla llegamos con las mochilas y ha cogido un chico la moto, se la ha llevado por ahí para quitarle los cartones.
que me imagino que es para pedirnos dinero por quitar los cartones. Y ya te digo yo que no le vamos a pagar ni un sol. En fin, es un puto casino. A ver si soy capaz de salir de aquí en moto. Estamos en el sur, en Ho Chi Minh, y estamos como si fuera la Puerta del Sol de Madrid. Y ahí tenemos a la Cristina Pedroche de Ho Chi Minh, lista para presentar el programa de fin de año de este país. Ahora sí que ha pasado una cosa interesante. Ha venido la que manda el cotarro de la grabación esta. Ha venido, ha cogido europeos que estaban por allí desperdigados y nos ha puesto a todos en primera fila. Para que salgamos en la tele. Para que salgamos en la tele y no se vea solo vietnamitas. Es una cosa curiosísima. Además estábamos sentados tranquilamente y en la primera fila nos ha hecho levantar. Como si fuéramos los del público de... Claro. De un plató de televisión. Sí, porque ahí está la cámara, la presentadora. Qué pena que cuando veáis esto ya habrán pasado 4 o 5 meses cuando lo edite. Si no, os diría ir rápido a la tele y poner la tele vietnamita. Es 24 de enero, Ho Chi Minh, el Tet, Nochevieja. Los franceses estuvieron en Vietnam una cantidad de tiempo nada despreciable y nosotros nos dedicamos a ver su arquitectura y pasamos, como no, por la estación, la famosa estación de trenes de Ho Chi Minh, en la que se puede apreciar la arquitectura francesa en todo su esplendor. También visitamos, al ser final de año, como no podía ser de otra manera, infinidad de templos y fiestas en las cuales los vietnamitas van a visitar y a ofrecer sus pequeñas ofrendas a sus dioses, a sus muertos, en pequeños altares improvisados, van dejando todo tipo de cosas, todo tipo de ofrendas, que en la mayoría de los casos a nosotros se nos escapa, no podemos entender cómo dan cervezas, agua, tabaco, dejan dinero, en fin, una serie de cosas que tampoco no tienen ningún sentido, pero que no podemos dejar de admirar y de grabar. Estamos muy sorprendidos en este momento, en este tiempo en el que llegamos al país.
name? Nice to meet you. What's your name? My name is Marie. Yeah. Yes. Oh, can you And your name? Pumpkin. Pankit. Yeah. Pumpkin. T-I-N. Okay. Nice to meet you. It's really a pleasure. No me preguntéis por los nombres de los templos porque realmente no me los sé. Sencillamente visitábamos uno tras otro, así como íbamos pasando, algunos los buscábamos. Este, por ejemplo, era muy curioso. Antepasados de las familias eran puestos en la pared pequeñas fotos donde les iban a hacer ofrendas. Hay miles y miles de fotos en la pared de estos familiares. Hoy visitamos los famosos túneles de Ho Chi Minh, donde el Vietcong le ganó la guerra a los americanos. Vamos para allá. Brutal. Vamos en dirección de la entrada de los túneles de Cu Chi. En esta ocasión, los túneles de Bên Duac. Okay. This is the real one, the real dog. Yeah, you people are My really hand- small. You look here. doesn't go. Here, 40 centimeters, and over there, just a 30 centimeters. Put your leg over there. No, Okay. Okay. No, madam. Well, you play here. Okay, you I stand here. sit down. Yeah, sit down first. Put your leg here. Yeah. Please turn right. Try your arm. Yes. And kneel down. Very easy. Don't worry. We have slide inside for everyone. No problem. Yes. Slow down. 1, 2, 3. If you don't want, please come out. I show you. No I problem. try. If it's not okay, I'll come back. Don't worry. Me follow So, you. like You this, turn right. but okay. You turn left. You come out. El guía en esos búnkers, en estas entradas pequeñas, y justo por aquí, de estos hay con varias ventanas, concretamente 4, y entraban por estas pequeñas puertas por donde va a salir María ahora. De estos hay 5.000 búnkers que han encontrado, y por esas aperturas disparaban a los americanos cuando venían por estas selvas. Imaginaros, en el caso de que los americanos consiguieran entrar por la tapa, el búnker ya no había nadie, simplemente lo destruían y ya habían huido por los túneles a otro sitio. Eran imposibles de ganarles. For by slip and soil. Very difficult for American soldier come over there. If step here, you look what happened. Yeah. This is the bamboo spike. No, my ton, huh? That's a Los bamboo. americanos tiraban, venían con B-52, que cargaban 52 toneladas de bombas y hacían agujeros como estos. Increíble. Los túneles tienen 3 niveles. El primero está a 2 metros, que es donde estaban los búnkers, las zonas de ametralladora. El siguiente nivel estaba a 6 metros y tampoco tenían que seguir caminando agachados. Y el segundo nivel casi siempre se salvaba, y el tercer nivel está a 12 metros de profundidad. Y parece que lo vamos a visitar pronto. Just 5 meters long. Yeah, from here, everyone follow me. Madam, you can look. Please get to tell me. Mind your head, please.
your hat, madam. Joder. Sí. Yeah, you can see over there. Yes, of course you can. Yes, best. This is the meeting room. Yes, sir. Anybody, you don't scare Batman? Venga, amor, ven. Ya está, ya está. Want your hat, please? Yes, madam. Only for commander. But it's very long, the commander. Yeah, you can take photo, no problem. Nivel 2, 30 metros así. Tercer nivel. Trời ơi, đứa nào cũng thấp. Excuse me. Level 3. Level 3, 10 to 12 meter. When American GI drop bomb. Everybody, children, women, commander, me, go level 3 better for everybody. La cocina está ahí debajo y el humo salía aquí. Okay. That's this. Ah, This is Wow. the cassava, cazaba. lava potato. Yeah, in the wartime we don't enough food. Esto era una especie de comedor, porque allí hemos visto la cocina y esto es una especie de comedor. Ahora lo tienen así por los turistas, pero nos cuentan que antes el techo llegaba por aquí, de manera que fijaros, aquí mejor, que el techo llegaba por aquí, con lo cual se sentaban a comer aquí y tenían el techo justo aquí en la cabeza. Todo esto no se veía, esto es una reconstrucción de techo y comían aquí las tropas y luego ya por estos túneles y por los que están condenados, que no están habituados, porque no están habilitados para los turistas. Los túneles eran de esta guisa en el primer nivel. En el segundo y tercer nivel todavía son son así, hay que entrar a gatas, nos han explicado. Así que esto lo han agrandado para los turistas, que no vayan ni agachados, pero la altura de los túneles era esta. Increíble. Los americanos no tenían ninguna posibilidad. Y había búnkeres destinados a trabajos. Por ejemplo, aquí con este insuflador de aire, para que el herrero pudiera trabajar y pues arreglar armas o cualquier tipo de cosa que necesitaban. Tenían forja, arreglaban las minas antitanque, las hacían aquí o las reparaban aquí. Y aquí vemos en esta reconstrucción dos Vietcong que están cortando una bomba americana seguramente, que no ha explotado, o con los fragmentos de la bomba, cortándola para utilizar el acero para hacer sus armas.